Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy un invitado de lujo, ¿eh? Desde ya, un distinguido representante de la justicia, ¿eh? Su nombre es Nicolás Capozzono, es un tribunal oral de Matanza y especialista en determinadas temáticas que hacen al derecho constitucional y que son relevantes en cuanto a nuestros temas de conversación. Hoy, antes de comenzar el diálogo con él, también queríamos agradecerle a Selectos Tostadores de Café, ¿no? Y a Fernanda Sarmiento en concreto, que nos ha deleitado y nos permite deleitarnos con un muy rico café. Ya hemos hablado con ella para en una reunión nos diga como sommelier de café y nos trate y nos enriquezca en esa temática. Muy bien. Ahora, Nicolás, ahora te estamos molestando y agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes, Augusto. Bueno, en principio te agradezco la invitación. Un placer para mí participar. Somos los dos estudiosos del derecho y bueno, este es un medio como para poder hablar un poquito más de modo descontracturado respecto de las causas como abogados o judiciales. Siempre, todos los días nos toca intervenir, ¿no? Sí, eso desde ya. Lo importante es que en la función relevante que tenés dentro del Alto Ministerio de la Justicia, un poco nos cuentes tus experiencias y también como especialista y doctor en el tema de derecho constitucional, te queríamos un poco hacer algunas preguntas para que nos des tu semblante y tu línea de pensamiento al respecto. Una primera pregunta que se me ocurre es cómo es tu visión, tu definición de los jueces penales a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. ¿Cómo considerás que es la función en concreto del juez al día de hoy? Sí, la reforma del 94 es importante apuntarla por lo que es la incorporación de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto es, que la famosa pirámide que estudiamos en la universidad, que sacamos de Kelsen, ese vértice superior donde estaba la Constitución como único instrumento y debajo todas las normas subsiguientes e inferiores, ese vértice ahora es compartido con tratados sobre derechos humanos. Esto es la reforma del año 94. Como digo siempre, más que un triángulo hoy, hablamos de un trapecio. Esa cúspide normativa ya tiene una planicie. La Constitución no está sola, está acompañada y vaga que bastante acompañada porque son varios instrumentos que fueron incorporados. Algunos en el 94 y luego hubo dos que se incorporaron mediante un procedimiento de sanción de leyes con mayoría especial de 2/3. Entonces hay tres etapas que podemos distinguir del juez frente a el plano interamericano, digámosle, esto de los tratados en materia de derechos humanos. Una primera etapa, obviamente, desde la creación, desde nuestro Estado y la sanción de la Constitución en 1853, hasta el año 92 con el fallo muy conocido por todos, Ekmejian contra Sofovich. Hasta ahí tenemos un derecho interno que prevalece sobre el derecho internacional. En el 92 la Corte interpreta en ese momento estos instrumentos en materia de derechos humanos no tenían jerarquía constitucional, pero la Corte en este fallo que yo mencioné refiere, tienen jerarquía superior a las leyes, o sea, debajo de la Constitución, pero arriba de las leyes. Y la última etapa
como bien vos lo referiste, en el año 94 se reformó la Constitución, como todos bien sabemos, y se incorporaron ciertos instrumentos con jerarquía constitucional. Entonces pasamos que los tratados estaban debajo de las leyes, que los tratados estaban por encima de las leyes, y del 94 hasta hoy día los tratados están por encima de las leyes y algunos tienen jerarquía constitucional. Y el juez, hablando del juez, la tarea del juez es aplicar la norma, como bien vos sabés, a los casos concretos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la norma? Esta es la norma. La norma es este compendio jurídico de normas de superior jerarquía y normas de inferior jerarquía. Y esto hay que respetarlo. Segunda problemática que tenemos. ¿Quién interpreta las de superior jerarquía y quién interpreta las de inferior jerarquía? Bueno, como bien todos sabemos, la Corte Nacional o Corte Federal es la última intérprete ¿de qué? De la Constitución y de las leyes, por supuesto. Artículo 31 de la Constitución. O sea, esto es supremacía constitucional. Pero, ¿qué pasa con aquellos tratados en materia de derechos humanos que, como yo bien dije al principio, comparten esta superioridad normativa con la Constitución? Porque la Constitución tiene fuerza normativa. Un concepto que nos trae el profesor, en su momento el doctor Vidal Campos, que la Constitución no es un instrumento que de alguna manera guía todo el sistema ordenativo, sino que tiene fuerza de ley de aplicación. Entonces hablamos de fuerza normativa de la Constitución. Estos tratados que se incorporan ahora lo va a interpretar en última instancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá está la tarea del juez. Aplicar la norma al caso concreto, sabiendo que la Constitución está en la cúspide normativa y depende de lo que la Corte interprete de esa Constitución, norma escrita más interpretación judicial, por supuesto, y a lo que le vamos a sumar es los tratados en materia de derechos humanos con la interpretación no de la Corte, sino de la Corte Interamericana. Y acá está el cuadro complejo en el que se halla cualquier juez argentino en un caso concreto. Me gusta. No, es en cuanto a la evolución que ha tenido la jurisprudencia, la doctrina. ¿Cuál es la diferencia que encontrás con las doctrinas antiguas o las previas a la Constitución? ¿Cuál considerás vos que es más eficiente en la administración de justicia? ¿Cuál es tu visión en eso? Muy bien, hablando de filosofía del derecho y sin querer aburrir a tu querida audiencia, No, obviamente que del juicio de Nuremberg para aquí, esto es el castigo y condena de los horrores del Holocausto, o bien dicho la Shoah, se ha interpretado o se ha revitalizado las teorías naturalistas. Esto es que la ley debe aplicarse en la medida en que no alcance una injusticia extrema, la famosa fórmula de la intolerancia de Rusbrook. Y entonces las viejas teorías positivistas de la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial ya no tendrían aplicación, porque hay casos de injusticia extrema que la ley lata o bien la ley positiva escrita no puede resolver. Y un poco lo que yo venía diciendo en cuanto cuando se sancionan, se celebran estos instrumentos en materia de derechos humanos, lo que ocurrió es la positivización. Se hizo norma aquellos principios que siempre el ser humano tuvo, pero se jerarquizaron en lo que fue, obviamente, la Carta de Naciones Unidas y todo lo que vino después, ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las teorías positivistas, hoy, obviamente que hay autores que las sostienen, uno de los que la sostiene es Hart, pero valga esta peculiaridad que en estos casos también encuentran una solución.
no es que por ser positivistas van a autorizar leyes discriminatorias. No, ellos le encuentran una solución. La realidad es que hoy el juez no puede aplicar el derecho sin tener en cuenta los derechos humanos, que son principios universales que están positivizados, y una visión que prevalezca la ley, por un lado, pero por otro lado la justicia. No hay ley sin justicia y obviamente ante una justicia extrema el juez está obligado a no aplicar esa ley en el caso concreto. Esa es mi visión. Ahí la consulta que te quiero hacer, vos dentro de estos dos lineamientos, positivismo y naturalismo, ¿en dónde te sentís más enraizado, más cómodo si te tenés que autodefinir? Sí, los autores hoy hablan de no positivismo, porque en ese grupo tenés autores o filósofos del derecho que no son positivistas, pero tampoco de alguna manera, se hermanan con el naturalismo, que tiene obviamente raíces religiosas. Pero la realidad es que tanto positivistas metodológicos como Hart y los naturalistas, en el caso concreto, coinciden en no aplicar la ley injusta. La realidad es que creo yo, ¿no?, que el positivista no aplica la ley y no lo reconoce, y el no la aplica sabiendo que es injusta y no la debe aplicar. No, yo estoy dentro del grupo no positivista, sí, con una orientación claramente naturalista. No creo que la ley deba ser desoída, pero en casos extremos, de extrema injusticia, yo creo que ahí la ley no se puede aplicar. Porque aparte esto ya está positivizado. O sea, una ley que afecta a la dignidad de las personas, una ley que discrimina, por ejemplo, no se puede aplicar. Es ley sí, es derecho sí, pero no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque ya contradice no solo principios, digamos, morales universales, sino que ya afecta principios jurídicos positivizados que se encuentran en instrumentos que son superiores a las leyes. Esta es la lógica. Hoy uno puede tener una visión naturalista, decir el derecho y la moral deben terminar en el mismo punto. Uno puede tener una visión de el derecho y la moral están separados. La realidad es que en el caso concreto, cualquiera sea la visión, no se pueden afectar los derechos humanos. Porque recordá, Gusto, que la famosa pelea entre ius positivistas, esto es positivistas, la ley se Sí. aplica aunque sea injusta, y ius naturalistas, la ley se aplica por seguridad jurídica, pero si hay una injusticia no se aplica, fórmula Rasbrook. La realidad es que los principios de derechos humanos han venido a zanjar esta discusión. Ya son parte del ordenamiento jurídico y vienen a iluminar como un faro orientativo todos los ordenamientos jurídicos. Y recordemos también que el soporte de esto son los estados mismos que se han comprometido ante la comunidad internacional a respetar estos convenios en materia de derechos humanos. O sea que el Estado es responsable frente a la comunidad internacional si dentro de sus fronteras, donde tiene soberanía, no se respetan los derechos humanos. Ahí de lo que nos dijiste recién, Nicolás, yo rescato que es un tema que se debatió durante muchos años. Es qué rol o cómo ubicamos los tratados internacionales, que lo dijiste, cómo fue de alguna forma la evolución. Pero al día de hoy, ¿cuál es tu visión con respecto al rol que juegan los tratados internacionales en la temática de administración de justicia en las cuestiones penales, ¿no? O sea, en su momento había una visión, hoy creo que hay otra. ¿Cuál es tu visión al respecto? No, que la Corte Interamericana, obviamente que tenemos autores como Sahués que han escrito y dado muchas conferencias del tema, que la Corte Interamericana de alguna manera interpretó que puede realizar un control de convencionalidad respecto de las leyes internas.
Y respecto de la justicia en general, no solo tiene que ver con normas escritas, sino con procedimientos y casos reales que han acontecido. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El caso Campo Algodonero de México, desaparecieron una serie de mujeres, las autoridades policiales ante estas denuncias no actuaron nada al respecto, por una cuestión de prejuicio. Los agentes policiales le referían a los parientes que, bueno, se habrán ido, se habrán escapado con algún hombre, ya van a volver. ¿Qué pasó? Autoridades policiales y judiciales no actuaron en lo que correspondía. Esto es un caso verídico donde hablamos de la praxis judicial, ¿no? No de interpretación de normas. Claro. Y la Corte Interamericana advirtió en un fallo este prejuicio de las autoridades policiales y le dijo al Estado mexicano: usted violó los tratados de derechos humanos porque no actuó con debida diligencia en la prevención de la violencia contra la mujer. Y se refirió especialmente a la praxis judicial. Fíjense, en un caso de praxis judicial, la Corte, con una interpretación de los tratados, se metió y advirtió esta falencia y así lo dejó asentado, condenando al Estado de México. Y esto también pasó en nuestro país, ¿eh? ¿Se acuerdan del caso Espósito, o más bien conocido como el caso Bulacio? Bulacio, sí. Claro, Espósito era el comisario. ¿Qué pasó? Espósito, claro, iba a decirte eso. Claro. Pero el tema de Espósito llegó a tener sentencia. Bueno, ahora comentalo, porque tiene un desarrollo de ida y vuelta interesante. Claro, ¿qué pasó? Primero, el delito que se le imputa a Espósito era menor y, si mal no recuerdo, queda sobreseído. Sí. Ahora bien, la Corte refiere que hay una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay un hecho grave, recordemos, un hecho grave que no llega a ser un delito de lesa humanidad, porque es un caso individual, concreto, de un chico resulta sustraído de la vía pública a través de una racia, un control policial, y termina en una dependencia policial. Luego tiene unas lesiones, lo atienden en un nosocomio médico y aparece muerto. Entonces, el caso termina en un sobreseimiento y termina abierto a raíz de un fallo condenatorio de la Corte Interamericana. El chico se llamaba Bulacio, el comisario se llamaba Espósito. Los autos, si los quieren buscar, lo van a encontrar como Espósito. ¿Qué dice la Corte? Esto no puede haber prescrito. ¿Por qué? Porque es una grave violación de los derechos humanos. No se actuó lo que debía realizarse por parte de las autoridades de la justicia argentina. Y este es el mensaje un poquito que yo te quería mencionar, que la Corte no solo se mete en cuestiones normativas, abstractas, de compatibilidad de las leyes con los tratados internacionales, sino que también se mete en casos concretos de violación de derechos humanos que tienen cuestiones procesales, cuestiones de casos concretos, donde las autoridades deben actuar lo que corresponda, y si no actúan, en definitiva se está responsabilizando al Estado frente a la comunidad internacional. Ahí quiero consultarte lo siguiente. El primer caso de las mujeres de México, ¿de qué década fue más o menos? Porque no tengo presente más o menos De la década, para leerlo. no lo recuerdo, pero te lo voy a buscar, desde la década del 90, pero no lo recuerdo. Bueno, bien, no, pero más o menos para ubicarse, el 90, porque, a ver, también a quienes nos están escuchando, nos están viendo, México siempre ha sido un país muy machista, ¿no? Y creo también es una consecuencia el resultado por el cual llega la Corte Interamericana y tiene este resultado. Y el otro fallo de la Corte, Augusto, el fallo no tiene muchos años, de la Corte Interamericana, ¿eh? No tiene muchos años. Yo pregunté el hecho te pregunté, sí. Claro, hay una realidad. La Corte Interamericana se termina expidiendo, a lo mejor que es un tema de
este problema del agotamiento interno, ¿no? Que tiene que tener la causa judicial en el país. Capaz luego de 10 años la Corte se puede expedir, porque vos sabés bien que no solo debe agotarse la jurisdicción interna del país, sino que además debe agotarse las etapas de conciliación que tiene el sistema interamericano, que no es ante la Corte, es ante la Comisión Interamericana. La Comisión es un órgano de defensa de derechos humanos, pero no es un órgano judicial. Es un órgano donde se debe conciliar, donde se le recomienda al Estado que haga esto o haga lo otro, y donde puede haber un acuerdo entre el demandante y el demandado, que es el Estado. El demandante es una persona física, es una asociación, una fundación, un grupo de personas, y el demandado siempre es el Estado. Puede haber un acuerdo, un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, y si no hay un reconocimiento, la comisión puede entender que tiene un caso que puede hacer valer ante la Corte, y ahí actúa como fiscal. Activa Sí. la jurisdicción de la Corte, que sí es un órgano con características judiciales y dicta sentencias. Entonces tenemos el agotamiento de la jurisdicción interna del país y luego este procedimiento especial en el plano interamericano. Y bueno, acá habrán pasado 10, 15 años. No, es verdad. Ahí quería un poco redondear la idea que Nicolás nos habló del caso Bulacio. Bulacio era un joven que fue a un recital, que obras sanitarias, a ver Los Redonditos de Ricota, y bueno, fallece en circunstancias irregulares netamente. Y el tema si el comisario termina siendo sobreseído, más que nada por una cuestión de prescripción, de inacción judicial, el que se consideró, y vuelve para que se lleve adelante después el juicio a Y te expósito. agrego un comentario, Augusto. Te Dale, agrego un dale, comentario. por favor. El delito que se le imputa era menor, por eso también Creo que sí. prescribe. Nunca se Claro, le porque imputó el un delito homicidio. Claro. no, nunca fue imputado por homicidio, ¿no? Muy bien lo Hago explicás. otra aclaración. Cuando se le va a imputar un homicidio, también estaba prescrito. Pero ¿qué pasó? La Corte dijo que no puede prescribir porque hay una grave violación a los derechos humanos. Que esta es una categoría Sí, que, bien vos sabés, Augusto, yo desarrollé en mi tesis, que hay sí. delitos comunes que prescriben, hay delitos de lesa humanidad que no prescriben, y en el medio de una categoría que creó la Corte Interamericana, que son graves violaciones de derechos humanos que tampoco pueden prescribir y deben ser investigados. Que entra Sí, justamente sí, esto, ahí campo Nicolás está haciendo algodonero, referencia. ya, Sí, sí. No, ahí seguramente una de las preguntas más adelante que te voy a formular tiene que ver con tu tesis y determinadas imprescriptibilidades, ¿no? Pero eso lo dejaba un poco hacia el final porque es un sí, tema sí, de muy, actualidad, muy es bien. un tema de actualidad tu tesis en ese aspecto. Pero en el tema de Bulacio, ¿no? Que marca o todo un derrotero, como bien nos dice Nicolás, es llegar a la Corte Interamericana, que buena parte de los temas que llegan son resueltos en la comisión, ¿no? Que es el paso previo a la Corte. Estamos hablando de más de 15 años, por regla general, ¿no? 10 años como siendo rápido todo el sistema, el engranaje judicial interamericano, pero tenemos un caso reciente, por ejemplo, Fernández Prieto, que también muchos consideramos que es un ícono en el tema de, de las detenciones de las personas o el tema de las requisas, que en Nación, a nivel de la Corte Suprema de Nación, desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y tardó casi 20 años también en resolverse, ¿no? Eso también nos va demarcando los tiempos procesales que van llevando este tipo de situaciones y la evolución que tiene el sistema procesal interamericano. Realmente
muy edificante tu exposición, Nicolás, en ese aspecto, porque muchas veces las personas consideran que son de soluciones rápidas estas situaciones. Y realmente pasa más de una década y la temática queda sin resolver. Bulacio ha sido emblemático, y el residente de Fernández Prieto también ha marcado determinadas características. En este de Fernández Prieto, ¿cuál es tu reflexión, tu visión al respecto? No, yo te voy a dar una visión general en el sentido de que tenemos que tener en cuenta que se demora mucho, como bien vos dijiste, los tiempos procesales, pero los principales garantes en materia de derechos humanos son los estados. Es algo que nosotros no logramos comprender. El sistema interamericano es subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el orden interno no logra resolverlo, el sistema es subsidiario y actúa a posteriori. Viene a enmendar, a recomponer, a resarcir una situación que el Estado debió asegurar. Y es el caso justamente de Fernández Prieto, donde si hablamos de una requisa, de un allanamiento o de una detención ilegal, las propias autoridades judiciales nacionales deben resolver ese caso. Porque en definitiva, lo que pasa, una visión práctica de lo que ocurre, que los estados desoyen las recomendaciones de los sistemas interamericanos y van, como decirlo en criollo, pateando la pelota para más adelante. Por eso, en la Comisión Interamericana se llegan a acuerdos muchas veces, se aceptan recomendaciones, pero el Estado no termina cumpliendo. ¿Por qué? Porque los estados son la estructura jurídica de una nación, pero tenemos gobernantes que van cumpliendo ciclos, periodos de tiempo, y van siendo sucedidos por otros gobernantes, y por ahí los problemas de reconocimiento en materia de derechos humanos entran en esta coyuntura. Bueno, de alguna manera acepto el fallo, la recomendación, el Estado no lo cumple, después sucede otro gobierno. El tema es la continuidad del Estado. El responsable es el Estado y todos nosotros. Esta es la conciencia que tenemos que tener. Que no es solo quien representa al gobierno en el momento concreto, sino que el Estado que está detrás, el Estado argentino, es el responsable frente a la comunidad internacional. Y las autoridades judiciales, porque no sea cosa de que en materia de derechos humanos entendamos que solo los jueces deben cumplir los tratados, sino todas las autoridades del Estado, los tres poderes del Estado, las autoridades administrativas centralizadas, descentralizadas, concentradas, desconcentradas, el poder legislativo y el poder judicial. Lo que pasa es que el poder judicial, los jueces, como bien sabemos, los casos se judicializan cuando no pueden resolverse en otra instancia. Y entonces ahí los jueces serán los últimos garantes de una violación a los derechos humanos. Ahí, en tu experiencia como juez, Nicolás, ¿te ha tocado en todo este tiempo que llevas de magistrado llevar adelante o articular la prevalencia de los tratados internacionales? Un caso que se te venga a la memoria, ¿no? Algo como que te haya quedado como una situación clave, como para divulgar ese tipo de situaciones, porque muchas veces quienes nos ven dicen que nosotros hablamos de teoría, de determinadas situaciones, pero nadie mejor que vos, que seguramente has vivenciado una situación donde te viste en la situación de resolverlo. Así que es muy rico escucharte en esto. Bueno, mirá, Augusto, obviamente mis colegas y yo, ambos mis colegas de gran talla jurídica, hemos tenido casos varios del tema. Por ejemplo, el caso del plazo razonable de la detención o de la prisión preventiva es un caso recurrente. ¿Por qué? Porque en la instancia de juicio nosotros tomamos casos que ya tienen una etapa de investigación, esto insumió un tiempo, la persona en el caso de estar privada de su libertad con la prisión preventiva llega a la etapa de juicio para definir su situación. Y aunque nosotros respetamos los plazos del código, que son 6 meses
con prórroga otros 6 meses para hacer el juicio y resolver el caso. Luego, en caso de condena, esto sigue en el Tribunal de Casación, esto puede seguir también impugnado ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y en caso desfavorable para la persona acusada, esto se derive en la Corte Nacional. ¿Qué quiere decir? El paso del tiempo. El paso del tiempo y una sentencia no firme. Esto es una prisión preventiva vigente y acá entra a jugar el plazo razonable. ¿Qué pasa? La Convención Americana no dice cuál es el plazo razonable. Sí, la Corte nos dio algunos parámetros, ¿no? Casos complejos, donde las partes no hayan tenido actitudes dilatorias, donde también los agentes judiciales no hayan también tenido conductas dilatorias, porque puede haber también culpa al Poder Judicial. Este es uno de los casos. Otros casos puede ser, por ejemplo, la pena de prisión perpetua que tenemos en nuestro Código Penal, ¿no? El artículo 80, por ejemplo, los homicidios calificados, obviamente el secuestro seguido de muerte, son todos casos de una condena máxima que de alguna manera no tiene una recepción en el plano internacional. Vos sabés bien que el Tratado de Roma autoriza una pena máxima de 30 años. Bueno, el Estado argentino tiene soberanía. ¿Para qué? Para aplicar su derecho penal. Pero en los casos concretos, cuando hay una persona detenida, que ya lleva varios años, es también recurrente el planteo o esta posibilidad que la Corte nos dice de que la persona tenga una posibilidad, una instancia de recuperar su libertad y resocializarse. Entonces, hay que hacer una interpretación, obviamente por interpretación de la Corte, donde la perpetua, en el caso concreto, ya no es tan perpetua. Tenemos que tener una posibilidad de que la persona se pueda reincorporar. Bueno, algunos jueces interpretan que esto se da a los 25, otros interpretan que puede ser los 30, otros a los 45, y en definitiva, por aplicación, para los que somos abogados, el artículo 55 del Código Penal, puede ser 50 años, donde la persona que está condenada a prisión perpetua podría tener una posibilidad de reinsertarse al medio social. Obviamente, esto es cumpliendo con todas las condiciones que el Código y la ley mandan, ¿no? Una característica de reinserción favorable, informada por peritos idóneos, estos son los criminológicos de psicólogos y agentes penitenciarios, buena conducta, el haber de alguna manera capitalizado el tiempo intramuros con alguna práctica, oficio, instrucción que haya recibido la persona, que al juez le hagan pensar de que la persona en la vía pública o en la vía social va a tener un comportamiento ahora conforme a derecho. Esta es la complejidad que tenemos. Entonces hablamos de plazo razonable, un caso donde se conecta el derecho internacional con el derecho nacional, el tema de las condenas o las penas máximas de nuestro código respecto al sistema internacional, y luego también todo el tema de lo que son garantías constitucionales que se conectan con una materia que vos bien te encargás en la universidad, que es el derecho procesal, cuya titularidad la tiene el doctor Fiumara, también un colega y amigo, donde vos ahí ves que el derecho procesal en realidad es la vigencia de las garantías constitucionales entre la apariencia de un delito y que el caso merezca ser juzgado ante un tribunal oral. Y ahí se aplican todas las garantías procesales. Y ahí tenemos un montón de situaciones, para ilustrar un poquito a la audiencia, donde se conecta el caso judicial concreto con normas internacionales y con fallos de la Corte Interamericana. Vos citaste Fernández Prieto. Bueno, tenemos un montón. El caso Fiorentino, allanamiento ilegal, el caso escuchas ilegales, y todos casos donde el sistema interamericano viene de alguna manera a alertar de que debe descubrirse la verdad, debe castigarse al responsable, por supuesto, pero debemos actuar siempre en el marco de un Estado de Derecho y respetando ciertos parámetros de actuación judicial.
Ahí, dentro de este caso en concreto, nos dijiste del plazo razonable. ¿Cuál es la temática? O sea, ¿cuál es la decisión así por regla? ¿Es más de 3 años, 4 años? ¿Cuánto es el tiempo máximo que has observado que puede estar una persona sin haber tenido un debate, ¿no? O sea, un juicio. Bueno, acá se puede aplicar también, viste, de alguna manera la ley 24.390 que se derogó el artículo 2 hace varios años, creo que el año 2001, que era la famosa ley, para los que no la conocen, 2 por uno. O sea, que la persona que estaba 2 días de detención con prisión preventiva, luego de los primeros 2 años de 1 por 1, pasaba a ser 2 por uno. Esto es, primero 2 años, la persona detenida sin sentencia era un día de prisión preventiva, un día de pena. Luego de 2 años eran un día de prisión preventiva, dos de pena, que es el famoso 2 por uno. Esta ley se derogó parcialmente, pero se dejó vigente que el plazo del proceso deben ser 2 años con uno de prórroga. Este es un parámetro general sin sentencia. Los problemas vienen cuando ya tenemos sentencia, pero no está firme, porque la propia persona que fue condenada decidió cuestionar el fallo, obviamente ejerciendo sus derechos constitucionales, y ahí tenemos la instancia de casación y la instancia de la Corte, como yo dije, local y la Corte nacional. Y ahí vienen los problemas, porque el fallo no está firme. Y jurídicamente sabemos que si no está firme, no tiene ejecutoriedad. Pero es Ok. distinta la situación. Es claramente distinta la situación de la persona que tiene una prisión preventiva, de la persona que tiene una prisión preventiva y una sentencia no firme. Mm. Obviamente que la persona es inocente y el fallo no está firme, no se puede ejecutar. Pero la realidad es que hay un poco más, la persona es inocente, pero tenemos más certidumbre o una mayor certidumbre de que hay una responsabilidad penal o una culpabilidad. Obviamente no lo vamos a decir ni lo vamos a aplicar porque rige el principio de inocencia. Pero para los peligros procesales vamos a decir que la persona aún es inocente, pero tenemos una sentencia no firme que nos da un grado de certeza o de proximidad sobre una posible culpabilidad y podemos concluir que esto, en el caso concreto, podría llevar a la fuga, esto es evitar el cumplimiento de la ley material, o al entorpecimiento probatorio. ¿Por qué? Porque casación, que es la instancia superior, puede casar el fallo y obligar al tribunal o a otro tribunal a hacer un nuevo juicio. Entonces la prueba no está cerrada. Puede haber un nuevo debate sobre el caso. Y entonces la persona puede obstruir, si tenemos pruebas para fundar esto, el nuevo proceso o el nuevo juicio. Ahí está el problema del plazo razonable. Creo yo que el problema no, hoy día en general, no lo advertimos esencialmente en la persona que no tiene juicio, que con los procedimientos mixtos, atenuados o acusatorios formales que tenemos en el país, es difícil que una persona esté más de 3 años sin juicio oral. El gran problema lo tenemos cuando tenemos el juicio y la sentencia no firme, las instancias de recursos que son la casación, corte local y corte nacional, donde ahí sí podemos tener un plazo que se puede extender en el tiempo y la persona es procesada, goza del principio de inocencia y tenemos como un aditamiento más a esa situación una sentencia no firme. Como abogados sabemos que si no está firme no se puede ejecutar. Ah, claro. No, eso es así tal como estás describiendo, Nicolás, y es un tema también que indudablemente le termina preocupando a la sociedad, ¿no? Donde hay una sensibilidad social con respecto al tema de los delitos y las condenas y el cumplimiento de las condenas, que es en definitiva relevante e importante. Ahora, te quería consultar esto. Dentro del sistema acusatorio, que es el que hoy más
o sea, impera en América Latina. ¿Cuál es tu visión donde el rol del juez, ¿no? Es más que nada una situación de árbitro, pero sin poder preguntar, ¿no? Cuando en Argentina hay una cultura en buena parte de los magistrados, que tienden a formular preguntas, no aclaratorias, sino que a formular preguntas. Dentro del sistema acusatorio propiamente, ¿cuál es tu visión, tu lectura de este nuevo tipo de situación que todavía no es imperante en un 100% en Argentina, pero que en algún momento va a terminar de instalarse? ¿Cuál es tu lectura de esto? Buena pregunta, Augusto. Esto es importante porque me ha tocado participar en debates orales tanto con jueces del anterior código de la provincia de Buenos Aires, el anterior al 98, que era un acusatorio mixto o un código mixto que había incorporado el juicio oral para algunos casos, pero mantenía una instrucción de alguna manera jurisdiccional, donde el fiscal era un activador del proceso, pero no tiene una intervención plena y con protagonismo. El Código de la Provincia de Buenos Aires prohíbe a los jueces realizar preguntas a los testigos, salvo, la excepción sería algunas aclaraciones. Y esto es importante, porque el tema del descubrimiento de la verdad en los procesos acusatorios se empieza a relativizar. O sea, el proceso judicial debe buscar la verdad, porque es el sentido de la cosa. El problema es quién lo debe hacer. En el proceso acusatorio lo debe hacer el acusador, que puede ser público o privado. Acusador público, el fiscal. El acusador privado puede ser el querellante en el procedimiento nacional o el particular damnificado del procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, el juez no se puede intervenir en la producción de la prueba, porque si el juez se mete en la producción de la prueba, esto es pregunta, más allá de ya lo cuestionable que es la pregunta aclaratoria, se está metiendo en la producción de la prueba, y si el juez se mete, pierde la imparcialidad, esto es la postura divorciada de los intereses de las partes. Nosotros tenemos tres partes en el proceso: el que acusa, el que defiende y el que juzga, ¿no? Para ponerlo de vuelta en la figura triangular y ser reiterativo con esto. Las partes tienen un interés, o sea, las partes no son imparciales, tienen un interés. Lo que hacen es por un motivo. El fiscal quiere demostrar que ha ocurrido un delito y quiere condenar a la persona que está acusada. Ahora bien, siempre en el marco de la objetividad. Si el fiscal entiende que la persona no hay pruebas para acusar, y bueno, deberá retirar la acusación. Esto es sobreseimiento, desistimiento, porque tiene un deber legal de objetividad, pero es parcial, tiene un interés. Va a buscar lo que entiende que va a probar. Nadie puede probar algo si no busca probarlo. Y el que pregunta está buscando una respuesta. Entonces, si el juez se mete en la producción de la prueba, sabe lo que va a buscar. Ahora bien, la posición de la defensa es similar. Tiene parcialidad. En el proceso acusatorio está la defensiva, no tiene que probar nada, lo tiene que hacer el fiscal. Si el fiscal no prueba el hecho y la autoría, la persona es absuelta. Si el fiscal intenta probarlo, pero quedan dudas, es absuelta. Y la defensa ejercerá su ministerio también activamente, si así lo desea, si tiene una teoría, una tesis que demostrar. No tiene por qué tener una, solo puede tener una posición pasiva de defensa. Ahora bien, en este cuadro de dos partes que se enfrentan, el juez debe ser imparcial. Cuando el juez se mete y pregunta y tiene una actitud activa, protagonista, primero corrompe esta valla de la imparcialidad. Repito, nadie puede ir a probar algo o preguntar algo si no busca algo. Y si el juez pregunta es porque está esperando una respuesta determinada.
Ahora bien, si lo que se autoriza que la línea divisoria entre lo adecuado y lo inadecuado, que es muy fina, es la pregunta aclaratoria. Ahora, el juez, la pregunta que me hago yo y la dejo para vos y la audiencia. ¿El juez puede suplir la falencia de las partes? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque el juez puede pensar de que hay una cuestión que falta dilucidar y hace una pregunta aclaratoria, que está perfecto. Nadie ubicó el hecho en tiempo y espacio. Entonces el juez pregunta, ¿pero esto fue en la casa tal fecha? Sí. El juez anota, toma nota. Ahora bien, si el fiscal que tiene que llevar el impulso de la acción o el privado, ¿no? Emite un dato que beneficia a la defensa, la omisión del dato, ¿no? O de una pregunta para el testigo. Y el juez advierte esta falencia y hace una pregunta aclaratoria. Esto ocurrió tal fecha y tal lugar, y es aclaratoria la pregunta. Nadie va a decir que no es aclaratoria. Ahora digo yo, y esto lleva a una absolución. El juez se comprometió, o a una condena, peor, se comprometió con los hechos, se inmiscuyó en la producción de la prueba, y es muy probable. El juez no puede franquear la actividad de las partes, el juez no puede ir más allá de esto. El problema que tenemos es el que yo te comenté al principio, que el procedimiento tiene una orientación de buscar la verdad real, si no, no tendría sentido. Si tenemos en un procedimiento netamente acusatorio, donde no importa qué es la verdad y qué no, sino qué es lo que se probó. Y si no se prueba, se resuelve. Hay una orientación a buscar la verdad. El problema que creo yo que tenemos es cómo lo hacemos y que los jueces actúen dentro de su ministerio, de su competencia y no excedan esta valla infranqueable de no comprometerse con la producción de la prueba. Y esto no solo va para los jueces de juicio, también va para los jueces que controlan a los fiscales, jueces de garantías y jueces de cámara, que en la etapa anterior, la etapa de investigación, controlan la actividad investigativa del Ministerio Público Fiscal. No, perfecto. Bueno, estos últimos 10-15 minutos es para ponerle un cuadrito. Recordamos que esto queda grabado en YouTube, pero lo que acaba de esclarecer Nicolás en cuanto a un tema de discusión jurídico, procesal, en cuanto a la participación más activa o menos activa de un magistrado en un debate oral, es un tema que nos lleva a distintas reuniones y debates donde está esa delgada línea roja. Y la explicación que has formulado, que has hecho, es enriquecedora porque no solamente has vertido sobre lo último, ¿no? Como nuestro actual desarrollo en lo que es un debate oral y público, sino que tomaste desde los inicios del antiguo código, de alguna manera mixto, pero más considerado inquisitivo, porque era más escrito, el anterior, pero muy enriquecedor la explicación que nos has dado. Realmente estos 10-15 minutos son para un cuadro y de debate, realmente. De debate en el sentido de líneas de posición, ¿no? Porque tenemos magistrados que conocemos en común que tienen una posición más amplia que vos, que la búsqueda de la verdad es la búsqueda de la verdad. O sea, pero realmente adhiero en un 100% con lo que has dicho y has vertido. Y ahí nos queda como pregunta final, estuvimos la semana pasada y este lunes me tocó de nuevo a mí hablar en la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción y Delitos de la Administración Pública. El lunes de la semana pasada expuso, primero me tocó exponer a mí por Argentina, donde hablé sobre delito de administración pública en el tema de las usurpaciones de los bienes sin herederos, ¿no? De las herencias vacantes, y después habló el distinguido magistrado Franco Fiumara, que hizo una mención a tu tesis, no sé si lo sabías, pero No, si no lo sabías, lo estás sabiendo ahora. Y la pregunta es,
para que puedas, y este medio también sirva para divulgar, ¿por qué considerás que los delitos de corrupción corresponde que sean imprescriptibles? Un poco, una semblante para poder cerrar nuestra reunión de hoy. No, Augusto, te agradezco. Bueno, sí, es un poquito la tesis que yo trabajé. Esto tiene razón de ser con la incorporación del artículo 36, volvemos a hablar de la reforma constitucional del año 94. Vos sabés que la Carta Magna tenía, por decir de alguna manera, 4 partes. Bueno, obviamente el preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, disposiciones transitorias. En esta parte dogmática, derechos y garantías, se agregó un nuevo capítulo de nuevos derechos y garantías. O vos sabés que en la primera parte el centro de atención es la persona y en la segunda parte las instituciones. Por eso es la parte orgánica. Ahí se distribuye el poder. En la primera parte se incorporó como nuevos derechos y garantías el artículo 36. El artículo 36 nos habla de que el ataque a las autoridades, la toma del poder mediante la violencia, son conductas, esto para no hilar tan fino, pero son conductas que tienen un castigo muy grande y sobre todo son imprescriptibles. Ahora bien, en ese mismo artículo se refiere que los delitos de corrupción también son considerados un delito constitucional y grave, pero habla de grave enriquecimiento contra el Estado. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? El constituyente del 94 incorporó la figura de corrupción debajo de las anteriores. Entonces, se interpretó, o la Corte, perdón, si la Corte en un fallo reciente y la reforma en los convencionales constituyentes, de que la corrupción, que es un drama que nos afecta a toda la humanidad, no era imprescriptible, porque estaba en un último párrafo. Hay, como bien sabes vos, hay 2 grupos de autores básicamente. Algunos dicen que más allá de que está en el último párrafo la mención a la corrupción, porque está en el mismo artículo, la misma unidad normativa, son imprescriptibles. Otro grupo dice, no, el constituyente, si hubiera querido que la corrupción sería imprescriptible, hubiera agregado esta mención al final del artículo y haría referencia a las conductas anteriores como imprescriptibles. Ahora bien, el convencional constituyente no entendió que estas conductas eran imprescriptibles. Uno leyendo la convención constituyente, el debate que se había generado, no hubo esta orientación, no fue la idea. Y 2 convencionales constituyentes que a la postre tocaron participar como jueces de la Corte, como Maqueda y Rosati, difícilmente puedan cambiar el criterio, porque si como convencional constituyentes entendieron que estos delitos no eran imprescriptibles, difícilmente ahora lo hagan como jueces de la Corte. Esto es la primera discusión. La segunda discusión es que ya tenemos instrumentos en materia de derecho internacional que buscan castigar la corrupción, que la vinculan con la pobreza directamente y hasta, te diría que hay una relación, según estos instrumentos, entre el crimen organizado internacional y la corrupción. Estos instrumentos dicen, el crimen organizado internacional no puede evolucionar, no se puede enquistar y no puede funcionar si no tiene un plafón en agente del Estado, de alguna u otra manera. Entonces, la solución que yo busqué, respetando de alguna manera la voluntad del convencional constituyente, que nos guste o no, dijo que la corrupción no era imprescriptible. Para los que no están muy imbuidos en el tema, prescripción es que el delito deja de tener virtualidad por el paso del tiempo y la inactividad de las agencias judiciales. Esto es investigación y castigo. Bueno, mi interpretación fue que si bien
desde el vamos, el delito no es imprescriptible, esto es, va a prescribir por el paso del tiempo, puede haber casos de gravedad suficiente, como por ejemplo el caso Expósito que hablábamos, por ejemplo el caso Campo Algodonero, donde el Estado debe investigar y si corresponde castigar más allá del paso del tiempo, porque estamos ante una violación a los derechos humanos. En el plano interamericano ya se vinculó la corrupción a la pobreza. Ya tenemos tanto fallos como posturas y tenemos instrumentos que están hablando de esta conexión inevitable entre corrupción y consecuencias sociales de la población, no solo económicas, sino sociales. Esa de alguna manera fue, resumidamente, la posición que prefería adoptar, de no ir en contra de lo que dice la ley y la Constitución, porque sería un trabajo del eje ferenda, lo que debería decir y no lo que dice, y buscar el camino de la solución en el caso judicial concreto. Si tenemos un caso de corrupción, que en principio es prescriptible, si es grave y si esto no debe ser dejado pasar, el juez no podría prescribir la causa en el caso concreto. ¿Por qué? Porque estaríamos ante violación a los derechos humanos. Ahí, ¿cómo sería el marco para determinar cuánto de grave es para tratar el tema de la prescripción? Así como última consulta te hago. Sí, perfecto. Del 94 hasta la fecha hubo veintena de proyectos que buscaron declarar, cuando hablamos de corrupción, hablamos de delitos contra la administración pública que van de la mano de enriquecimiento, ¿no? Por supuesto, esto para tener claro de qué estamos hablando. Los delitos de corrupción están castigados en el Código Penal y a su vez constituyen, si son graves, si hay un grave enriquecimiento doloso, constituyen un delito constitucional, artículo 36 de la Constitución. Esto es importante porque en el 94, si bien no se lo jerarquizó con la imprescriptibilidad del delito, se lo constitucionalizó, se le dio jerarquía. Ahora bien, lo que vos me preguntás es importante justamente porque hubo veintena de proyectos que trataron de declarar la imprescriptibilidad por ley. O sea, los delitos de enriquecimiento de la administración pública, estos delitos, peculado, apropiación, malversación, artículo tal, tal y tal y tal, no prescriben, son imprescriptibles. Esto decía, resumidamente, la veintena de proyectos. Ahora bien, ¿por qué te digo que debe resolverse en el caso judicial concreto? ¿Y por qué el juez constitucional y convencional lo debe hacer? Porque a pesar de que haya una ley que nos diga que el delito es imprescriptible, siempre va a estar sujeto a control judicial y constitucional. Porque la pregunta es, ¿todos los delitos de corrupción serían imprescriptibles porque lo dice una ley? ¿O debe haber cierta gravedad suficiente para que el hecho no prescriba? La realidad es que en el caso concreto el juez debe merituar si hay un grado de gravedad suficiente para aplicar una posible ley o no. A lo que voy, que aunque sancionemos una ley que declare los delitos imprescriptibles, será el juez, en última instancia, en el caso concreto, el que deba interpretar si esta ley es constitucional o no. Hay delitos de corrupción menores, hay delitos de corrupción más graves. En los instrumentos internacionales tenemos ciertas descripciones para advertir si estamos ante hechos graves o no. En definitiva, es el juez, en el caso en concreto, el que podría no prescribir una causa contra la administración pública que conlleve enriquecimiento, teniendo una ley que así lo diga o careciendo de una ley que así lo indique.
Perfecto. Bueno, llegamos ya a la finalización del encuentro de este Café con Penalistas del día de hoy. Desde ya, Nicolás, ha sido muy esclarecedor en las definiciones que nos has brindado. Seguramente antes de fin de año tendremos un nuevo encuentro para seguir hablando de estas temáticas que tan actuales, fundamentalmente tan diario la discusión y el debate en el tema de la corrupción, y que trajo para toda Latinoamérica Franco Fiumara, tomando parte de tu tesis. Creí que te había avisado, pero bueno, la noticias ahora. Seguramente nos vamos a estar volviendo a encontrar. Así que te damos ahí los segundos, minutos finales para que puedas darnos la definición tuya que quieras dejarnos y el compromiso de un nuevo encuentro. Gracias, Augusto, te agradezco por el espacio, de poder discutir estos temas un poco más abiertamente y no solo en las aulas universitarias. No, como reflexión, un poquito el tema que nos convocó, no solo del juez, sino del juez penal y el compromiso que tiene el juez respecto al sistema democrático y respecto de la aplicación de la ley, escuchando un poco también los reclamos de la ciudadanía y haciendo un poquito el equilibrio también con el sistema de derecho, que nuestro sistema está inmerso, y el sistema constitucional. Esta es un poquito la tarea del juez, atender los reclamos de la ciudadanía y hacer un poco de equilibrista del marco legal en el cual actuamos y el marco constitucional, y agrego el marco convencional en el cual actuamos, Augusto. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y nos estamos viendo seguramente antes de fin de año en un nuevo encuentro de Café con Penalistas. Agradecemos tu tiempo, tu gentileza y gracias por compartir buena parte de tu sabiduría. Chao, Nico. Nos estamos Augusto, viendo. te agradezco un montón. Hasta luego. Dale, no, te Gracias. agradecemos a vos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.